corazones que están aquí, afligidos, angustiosos, tristes, Padre, desconsolados, deprimidos, Señor, puedan salir esta noche con una esperanza en ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a dar un poquito de antecedente a esta carta. La palabra epístola por sí misma significa carta. Es una carta. En sus títulos en la Escritura usted puede ver que dice Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Usted puede, si tiene su Biblia ahí, puede leerlo. Quiero decirle que una de las personas que ha trascendido en el Nuevo Testamento por la cantidad de teología y de cartas que escribió en ese tiempo es el apóstol Pablo. Algunos lo han escuchado, su historia, su conversión cuando iba a Damasco, ¿verdad? Era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que se estaba destinando por sus obras al precipicio, a la muerte eterna. Un celoso fariseo de la ley, un hombre que vivía en la carne sin darse cuenta, como usted y yo cuando venimos antes de conocer a Cristo, creyendo que todo lo bueno que hacemos va a tener una recompensa allá arriba. Pero no es lo bueno que hacemos, sino lo que ya hizo una persona, lo que nos abre camino en el cielo, ¿verdad? Yo espero que usted crea eso. Si no, voy a orar para que el Señor le lleve a ese entendimiento. Entonces, este hombre, que en un momento de la historia es el perseguidor de la iglesia, el que, dice la Escritura, respiraba querer llevar a los cristianos a la hoguera. De hecho, la Biblia nos relata que muchos discípulos, bueno, específicamente Esteban, él miró cómo lo apedreaban. Y es muy probable que lo disfrutó. Entonces estamos ante una persona icónica en el Nuevo Testamento, pero bastó con que el Señor Jesucristo tuviera un encuentro con él para que su vida cambiara. Y la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro con él y nuestra vida ha cambiado completamente, ¿verdad? Yo espero que eso sea cierto, que nuestra vida pasada pudiéramos definirla antes y después de un encuentro con Cristo. Este hombre perseguidor de la iglesia se volvió el defensor de la teología, del conocimiento bíblico más férreo, tanto así que de ser perseguidor de la iglesia pasó a las filas de ser un hombre perseguido a causa de Cristo. Y esto que estamos nosotros teniendo aquí como una de las cartas a los filipenses es obra nada más y nada menos que una carta escrita en prisión, en la prisión de Roma. A causa de su fe fue perseguido. Un hombre que estimó su vida en poco con tal de servir a Cristo. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos de ver en la vida de este hombre. Estimar todo lo que tenemos como desechable con tal de seguir a Cristo. Este hombre escribe, Adrián, te mandé un WhatsApp. Sí. Este hombre, estando en prisión, escribió muchas de sus cartas. Y fíjese que es interesante porque yo no sé usted, pero si yo llegara a parar en la cárcel, lo que menos probablemente deseo tendría es de escribir cartas, ¿verdad? Más ahora en estos tiempos, donde vemos la historia de esta iglesia que se llama Filipenses. Este hombre tuvo un viaje misionero a esta ciudad. Vamos a irnos, si usted tiene su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 16. Todo esto es antesala para que usted pueda comprender qué es lo que tenemos en este primer capítulo de Filipenses. Un hombre que tuvo un viaje misionero e inicia una iglesia, la primera iglesia en Filipos. Entonces,
este hombre, después de ser perseguidor de la iglesia, ahora se vuelve en el misionero más exitoso del Nuevo Testamento. Y en Hechos capítulo 16 nos relata este viaje que tuvo de gran éxito, pero que sin embargo hubieron problemas. Y recuerde esto también, es muy importante, siempre usted que va a predicar la palabra, siempre usted que se involucre en el ministerio, siempre que usted decida trabajar para la obra del Señor, va a haber oposición. Usted, cada vez que quiera buscar a Dios de manera personal, íntima, va a haber oposición. Generalmente la oposición que vamos a tener más es en casa. Con el esposo, la esposa, los hijos, parece que se les mete, lo digo de manera de broma, no es literal, parece que se les mete el demonio y cuando más queremos acercarnos a Dios, parece que más nos dan lata, ¿verdad? La oposición no es algo nuevo, hermanos. La oposición es algo que va a existir y existió siempre. Tal es el hecho que cuando Dios en el Génesis pone al hombre y a la mujer, hubo oposición para que estos, como Adán y Eva, le rindieran adoración. Y es la serpiente, la famosa serpiente que nos relata el Génesis. Entonces, Pablo, en compañía de dos amigos suyos, misioneros, discípulos de él, tenemos que es Pablo y Silas. Si me pueden poner por favor en el versículo 9 del capítulo 16, dice así, si usted tiene su Biblia, estoy en el Hechos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Fíjese, trata de guardar estos datos porque a veces son muy útiles. Este varón macedonio, que no se dice el nombre, no sabemos, está en el anonimato, pero el Señor sí sabe quién fue. Dice, estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia a ayudarnos. Pablo, dormido, tenía una agenda para irse a otras partes de Asia, lo dice en el versículo número 6, que iba y estaba dispuesto a predicar la palabra en Asia, y en misma historia, en el versículo 7, nos dice que ha sido impedido por el Espíritu Santo para ir a esa parte. ¿Pero por qué fue impedido? Porque había otro propósito de parte de Dios. Y esto debemos de entenderlo ya de manera cotidiana. Los propósitos de Dios superan a nuestros propósitos. Podemos tener nuestra agenda, podemos tener nuestros planes, pero la última palabra la tiene Dios. Lo que Pablo aquí quería hacer es ir a Asia para seguir predicando el Evangelio, pero el Espíritu, a través de una visión en la noche, le dice: no, es necesario que visites Macedonia. Y usted y yo, como Pablo lo hizo, debemos ser siempre obedientes a la palabra de Dios. Escúcheme bien, debemos, jóvenes, ser obedientes a lo que el Señor nos dice. No necesitamos más revelaciones como la que Pablo tuvo esta noche, ¿estamos de acuerdo? Dios se puede manifestar de diferentes formas, pero la forma perfecta, idónea que ha establecido para transmitirnos su voluntad ahora que tenemos es su palabra. En esa ocasión fue a través de una visión, como nos dice el versículo 9 del capítulo 16, que a Pablo le fue dicho específicamente: no vas y debes de ir a Macedonia. ¿Cómo era el hombre? No lo sabemos. Dice versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o sea, no dudaron, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. No por cualquier cosa había que ir, no había que ir de vacaciones, no había que ir a conocer Macedonia, comprar souvenirs, no. La misión específica que este hombre tenía en su corazón desde el momento que conoció el Evangelio, porque Cristo se le presentó, era predicar el Evangelio. Y él obedeció. Es algo que nosotros debemos de entender, porque yo le puedo garantizar que el lugar que nosotros nos encontremos, Dios nos muestra personas que necesitan escuchar el Evangelio.
una parada de autobuses, en el mismo camión, quien tiene al lado, siempre hay una historia de una necesidad. Y no porque sea profeta y no porque sea divino, sino porque el mundo está requiriendo de la palabra de Dios, porque tienen hambre y sed de justicia. Siempre pregúntese a la persona con la que se tapa, el cerillito del supermercado, las personas con las que está sociabilizando, los maestros que están dándole clases a sus hijos. Siempre hay una necesidad, no hay inclusive que cuestionarla. Por el simple hecho que no conozcan la palabra de Dios, ellos están necesitados de conocer a Dios. Pablo, obediente, como uno de los hombres ejemplos que tenemos ahora en estos tiempos, obedece porque había un propósito y un plan sublime que ni siquiera Pablo imaginaba. Era una iglesia que iba a trascender, tanto trascendió que por eso está inscrita en este libro a través de la epístola que escribe Pablo a los filipenses. ¿Me explico? Para nosotros puede ser algo irrelevante a quienes le platicamos de Dios, a quienes le hacemos un acto de misericordia, pero en los planes de Dios que no conocemos, pero confiamos en ellos, puede tener un acto trascendental. Usted no sabe si está predicándole a una persona que el Señor va a usar como misionera, como predicador, como evangelista, como un gran maestro para su obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, como lo hizo este hombre. Porque los planes de Dios trascienden a las personas. Las personas que llegaron, hicieron el primer trabajo, pusieron las primeras piedras, jamás hubieran imaginado en ustedes. ¿Me explico? Esa es la cosmovisión que tenemos que ver, que hombres que sembraron, que llegaron a este lugar, que comenzaron a chapear, a poner piedra, a poner la primera carpa grande, jamás pensaron que personas como ustedes estarían aquí, escuchando su palabra. Y ustedes impactando a otras personas. Pero por eso debemos ser obedientes, porque nuestra mente es finita y corta, pero la mente del Señor es tan grande que esto es como una bomba. Cuando Pablo hace este viaje misionero, desencadenó una iglesia. Hermanos, y no cualquier iglesia, si usted en casa, son 4 capítulos, 5 creo, déjame checar. 4 capítulos de la carta que escribe Pablo a los filipenses, se va a dar cuenta que Pablo no está escribiéndole tanto a una iglesia en conflictos, que sí los tenía. Una iglesia bondadosa y que mostraba su amor tanto que sostuvieron la obra misionera de Pablo, económicamente. Y yo no quiero que usted, con lo que estoy diciendo económicamente, crea que ahorita a usted le voy a decir, venga, pacte, siembre con Dios, traiga su dinero. No. Quiero decirles que para que la obra de Dios avance, requieren recursos. Y esos recursos, esta iglesia estuvo dispuesto a solventar los gastos de Pablo en toda su obra, por una sencilla razón. Porque comprendieron que la verdad tiene que ser predicada en todo rincón, en todo lugar, y fueron capaces de despojarse para sufragar los gastos de Pablo. Y el mismo Pablo lo describe. Dice el versículo 11 del capítulo 16: encarcelados en Filipo. Voy a dar un resumen de lo que pasó ya estando en Filipos. Estamos hablando de la carta a los filipenses, que se les dice así, pero que es la ciudad Filipo, donde Pablo hizo este viaje misionero después de cancelar su viaje a Asia. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y ahí siguiente a Neápolis, versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Pablo ya está entrando en esta ciudad, está teniendo contacto con los Filipos y nos va a describir 3 personas específicamente, las que relata la Escritura, con las que él tuvo conocimiento. Algunos de aquí están, me podría decir si saben, en este viaje misionero. La primera de ellas era una mujer que vendía púrpura y de nombre es Lidia. Fíjese, el versículo 14 dice, dentro de todo el texto siguiente, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo predicaba, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La primera conversión documentada de esta ciudad la tenemos en una mujer. Y esta mujer le abrió el corazón Dios. Hago un paréntesis aquí para decirle que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el Evangelio, nuestra oración es que el Señor obre en los corazones de cada uno de nosotros, inclusive de los que ya creemos. ¿Por qué? Porque es el único que tiene potestad sobre su vida y la mía. Yo puedo venir aquí preparadísimo, todos los expositores pueden desfilar aquí con títulos, con todos los doctorados en teología, pero si el Señor no abre el corazón de usted y el mío, no es posible entender la palabra. Por eso nuestra oración es esa. Por eso cuando usted le predique a alguien, usted tiene que orar que el Señor abra el corazón y la persona esté receptiva a lo que el Espíritu quiere comunicar. El segundo encuentro, la segunda conversión la tenemos en el 16, cuando nos relata que en este encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que representaba grandes ganancias, estuvo tras ellos. Voy a utilizar una palabra, los estuvo molestando esta muchacha. Pablo andaba compartiendo el Evangelio y esta muchacha venía detrás. Y curiosamente esta muchacha hablaba bien de Pablo, decía, aquí vienen estos hombres predicando acerca de Dios, sí, pero lo que quería esta mujer, que tenía un espíritu de adivinación, era colgarse de la fama de Pablo, para que cuando Pablo se fuera, la gente estuviera confundida. Y eso es lo que está pasando actualmente, porque cuando usted recurre a la adivinación, cuando usted recurre a los horóscopos, déjeme decirle que hay una probabilidad que tengan razón con lo que usted desea saber. Porque Satanás también tiene poder, y aquí lo vemos. Un espíritu de adivinación que no provenía de Dios. O sea, voy a volverlo a repetir, la vez que usted acude a brujería, adivinación, y esta a su vez coincide con todo lo que usted quiere saber, no es de Dios. Esta mujer, Pablo, ya cansado, porque así lo relata, le dice en el versículo 18, dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué? La mujer. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Este espíritu de adivinación. Cuidado, hermano, hermana, joven. Desde luego que esta gente es personas que practican, desde luego que van a acertar, pero no es un poder de Dios. Tú lo que necesitas para saber tu futuro se encuentra aquí. Pablo se da cuenta y libera. Y trajo el primer problema de Pablo, motivo por el cual fue encarcelado. ¿Por qué? Porque el relato de Hechos 16 nos dice que esta jovencita presentaba grandes ganancias para sus amos. O sea, era una esclava. Era una máquina de hacer dinero para las personas que la poseían.
Y claro, espantando al espíritu con la autoridad que Dios le dio a Pablo, porque Dios tiene poder sobre toda potestad, dejó de representar ganancias lucrativas. Y claro, el negocio se viene abajo y por lo tanto los empresarios se enojaron. Van con las autoridades, los magistrados. Cuando tenga oportunidad usted puede leer el relato completo, que no es largo. Van con los magistrados y acusan a Pablo, le dicen: mira, este hombre que ni siquiera es de nosotros, es un judío, trae nuevas religiones, nuevas prácticas, nuevas costumbres y nos está haciendo la vida imposible. Agarran a Pablo, lo meten preso a la cárcel. Pero usted dirá: ¿pero por qué, si estaba haciendo algo muy bueno de parte de Dios, que ir y predicar? Yo le pregunto, ¿qué acaso Dios no lo mandó allá? Desde luego. ¿Y Dios se equivoca? Porque hay propósitos sublimes en la voluntad de Dios. Y esto lo digo y lo traigo a colación porque es probable que usted esté pasando por una prueba sin saber que Dios está obrando para su bien. O tal vez no para su bien, pero sí para el bien de otros, como es el caso. ¿Por qué? ¿Qué cree que pasa en la cárcel cuando las autoridades prenden a Pablo por echarle a perder el negocio a los adivinos, a los empresarios que se dedican al horóscopo y a la adivinación? Lo estaba esperando un hombre que necesitaba conocer a Dios, y nada más y nada menos que era un empleado trabajador de la cárcel, el carcelero, famoso carcelero de Filipo. ¿Sabe usted su nombre? Yo no, pero aquí está. Y este hombre trascendió por una pregunta sencilla, clara y directa a través de un suceso. Mire lo que relata esta historia de Hechos 16. Ya que estaban presos, ya que habían sido azotados, hermanos, ninguno de nosotros hemos conocido qué significa ser azotado. Pero si usted ha tenido un problema con su esposa y han acabado a golpes, no se le parece nada con lo que este hombre pudo haber padecido, ¿verdad? Porque los azotes no eran de la esposa, eran de hombres que ni siquiera tenían piedad porque era su trabajo. Fue azotado. Versículo 23 de Hechos 16. Después de haberles azotado, no poco, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el relato dice que vino algo sobrenatural. Y algo sobrenatural es el inicio de que Dios va a hacer algo asombroso. Dice que vino un gran temblor y los cimientos de la cárcel comenzaron a estremecerse, se abrieron las rejas de la cárcel, se cayeron las cadenas de los presos y el carcelero dijo: me van a responsabilizar porque seguro ya se escaparon todos los presos y están bajo mi responsabilidad. Dice la escritura que el carcelero intentó, no era japonés, la cultura japonesa se suicida cuando fracasan o caen en una derrota, pero probablemente escuchó e intentó, sacó su espada e intentó quitarse la vida. Cuando a eso Pablo escucha y lo detiene. Y lo detiene. Le dice: aquí estamos todos, ¿por qué vas a quitarte la vida? Y viene la pregunta de este hombre carcelero de Filipo que alguna vez a lo mejor usted se hizo: Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque es muy probable que este hombre haya escuchado el Evangelio. Como usted puede estar aquí sentado y alguna vez escuchó el Evangelio, pero todavía el Señor no ha obrado para salvación en su corazón. ¿Usted se ha preguntado qué hacer para ser salvo? Pablo le responde sin un despliegue teológico, con palabras sencillas, entendibles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué creen que ese hombre creyó? Y no solo creyó, fue bautizado, que el bautismo es un acto simbólico de identidad con la iglesia. Por eso nos bautizamos, no para ser salvos. Si alguien aquí cree que con bautizarse alcanza la salvación, no.
Se bautizó porque cree en lo que creemos los que nos bautizamos. Creemos que Jesucristo es Señor, creemos que Jesucristo tiene poder, creemos que Jesucristo resucitó, creemos que Jesucristo perdona nuestros pecados a través de su muerte. Y como todos creemos eso, es un mandato de Dios cuando dice: id por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una decisión propia, es un mandato de parte de Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos cuando es un mandato de nuestro Señor? Obedecemos. Por eso es la invitación a bautizarnos. Por eso usted se bautiza, porque creemos. Y este hombre dice, el versículo 30 del 16, dijo: ¿qué he de hacer para ser salvo? 31, y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero cuando decimos casa, hermanos, no piensen en el edificio que usted tiene de 2 niveles o de 1 nivel, o si es su palapa. Estamos diciendo a los que integran su casa. Y este hombre fue salvo. Esto terminó el relato de que aquí inició la iglesia de Filipos. A esta iglesia, a estas 3 experiencias que Pablo tuvo, es a las cuales posteriormente les escribe esta carta. ¿Me explico? ¿Dónde le escribe? En una prisión. Estando en prisión, Pablo recuerda a estos hombres con una gratitud grande, que eso es lo que vamos a ver. Estoy acostumbrado a las clases y siempre pregunto alguna duda, pero aquí no puedo preguntar eso, estamos en otra modalidad. Vamos entonces a tratar de avanzar lo más rápido posible que el Señor nos permita en esto, pero quería que fuera muy importante que usted entendiera que esta carta es escrita por Pablo a esta comunidad de la cual él tuvo experiencia de una manera asombrosa y maravillosa, y no le importó padecer por causa de Cristo. Escúcheme bien, a veces estamos en un tiempo donde nos mandan a hacer algo y comenzamos a pensar si hace calor, si vamos a llevar coches, si nos van a dar de comer, si vamos a estar con personas que nos agradan. No. El apóstol Pablo predicó en las condiciones que usted ni se imagina predicó, con todas las consecuencias que implicó haber predicado. Por eso las cartas que tenemos de él, dice: para mí, esta que dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, comienza la carta de Pablo a los Filipenses en el versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, diáconos, gracia y paz sea a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, quiero recalcar algunos aspectos importantes de cómo inicia Pablo esta carta. No le está escribiendo a cualquier comunidad. Le está escribiendo a la comunidad que creyó en Dios, que confesó a Cristo, pero algo muy importante que tenemos: aquellos santos que están en Cristo. Fíjese la condición muy, muy específica de Pablo que dice en estos primeros 2 versículos. Está escribiéndole a personas que están en santidad. Y quiero hacer otro paréntesis grande para que usted, si está aquí, sobre todo los jóvenes últimamente, la palabra santidad es una palabra que el mundo maneja de manera distorsionada. No es una palabra que ellos puedan definir de manera correcta. Es más, nosotros también en su momento no pudimos definir la palabra santidad porque la vinculábamos ¿con qué? Con lo santurrón, con lo aburrido, con lo que no está de moda, ¿con qué más? Con muchas otras cosas. Se dirige a personas que están en un estatus de vida diferentes al del mundo. ¿Me explico? Son santos
no por sus obras, no porque vistan largo, no porque se pongan así, no porque se vengan y se sientan y estén escuchando un mensaje. Usted no es santo porque usted haga milagros, porque usted vista de una forma. Usted es santo porque está en Cristo. ¿Por qué está usted en Cristo? Porque las personas que están en Cristo llegaron a un estilo de vida que lo que es evidente en ellas demuestra una cosa muy importante: obediencia. Se dirige a los integrantes de esta iglesia porque sus obras son evidentemente, demuestran estar en Cristo, porque una cualidad importante es porque son personas que obedecen, pero no obedecen a su líder nada más por ser su líder. Obedecen y se sujetan a la voluntad que está escrita de su Dios. No sé si me voy explicando un poquito. Pablo quiere escribir a estos hermanos que ama tanto, pero no se dirige a ellos, sino les está describiendo en una condición, en una evidencia donde les dice: ustedes que son santos, pero porque están en Cristo Jesús. Y una cualidad es porque están viviendo en obediencia a las demandas de Dios. ¿De dónde Pablo toma este concepto de santidad? ¿O de dónde se toma, querido hermano y hermana? Se toma de Isaías, cuando el Señor se describe a sí mismo como santo. Y no cualquier santo, 3 veces santos. La palabra etimológica o la palabra correcta para entender santidad es: como Él, no hay otro. No hay otro. Si usted quiere encontrar otro como Dios, no existe. La Biblia describe que Él es el único Dios verdadero. Por eso es santo, porque como Él no hay otro. Otra terminología que nos ayuda a entender la palabra de santidad es separado, apartado. Una persona que es santa es porque su conciencia ha determinado rendirla a la causa de Cristo. ¿Por qué su conciencia la ha logrado determinar? Por eso lo vemos en la vida de Pablo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es necesario que yo mengüe para que Él viva. La santidad la tenemos cuando conscientemente vamos a vivir en Cristo, porque nos sometemos a su voluntad. Ya no es lo que usted desea. Escúcheme bien, la mayoría de las veces cantamos aquí y decimos: Señor, Señor. Pero si usted está diciéndole a Cristo Señor, usted tiene que entender que en este orden jerárquico usted es siervo. Y quiere ir más a fondo de la palabra siervo: esclavo. Y un esclavo no tiene voluntad. No hay voluntad. Nosotros no conocemos el término de la palabra esclavitud porque no venimos de esas partes, pero un esclavo no tenía ningún derecho. No se pertenecía, vivía para satisfacer la voluntad del Señor que lo adquirió y lo compró. Por eso Pablo, utilizando la analogía, se describe a sí mismo como esclavo de Jesucristo, porque no solamente obedecía a su Señor, sino su conciencia, sus pensamientos estaban todos captados por este Señor. Yo sé que a muchos nos aborrece la idea o nos disgusta la idea de la esclavitud, porque es de las cosas más horrorosas que la humanidad puede entender o puede vivir. Pero déjeme decirle una cosa: ser esclavo del Señor más bondadoso, amoroso, tierno, misericordioso, es una de las cosas más hermosas que usted puede experimentar. Porque somos esclavos no para que nos causen desgracia, sino para venir de la muerte a la vida. ¿Me está entendiendo? Por eso usted no debe tener problemas cuando la Biblia diga: somos esclavos de Cristo, porque es algo hermoso ser esclavo de un amo tremendamente hermoso, porque a usted no le falta alimento, porque a mí no me falta salud, porque no nos falta nada. Dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sabe, cuando decimos eso, nada nos faltará, no nos falta amor, no nos falta gracia, no nos falta misericordia, cuando estamos en Cristo.
cuando sus pensamientos cuando su conciencia está cautiva en Él, usted es amado. Usted no tiene por qué sufrir por lo que las demás personas piensen de usted, porque usted sabe precisamente la condición y qué representa para este Dios. Hemos sido apartados, hemos sido separados. Mire, este término de separados y apartados relacionado a la palabra santidad lo va a entender usted cuando llegue el día del juicio final, porque va a existir y usted sea separado de lo condenable. Su Señor, mi Señor, dirá: este es mío. Yo lo aparté con un propósito eterno. Entregué mi vida por Él. Nada ni nadie podrá separarlo de mí. ¿Entiende por qué somos santos? Porque hemos sido separados de los demás. ¿Qué acaso usted cuando va a guisar y hace esos frijolitos tan ricos, usted pone tal cual como llega la bolsa de los frijoles? ¿Qué hacen, señoras y señores? Porque ya también hoy en día los señores y los hombres cocinamos, ¿verdad? Separamos lo que sirve de lo que no sirve. Eso va a hacer el Señor con usted y conmigo. Va a separar lo que es suyo, lo que Él compró con su sangre, y no cualquier sangre, con la sangre preciosa del único valor infinito en esta humanidad, que es la persona de Cristo. ¿Me explico? Eso significa santidad, significa que usted fue separado, usted fue apartado por parte de Dios para Él mismo. Porque fuimos creados para Él, dice el catecismo, para glorificarnos, para gozarnos de Él. Ese es el problema con el cual luchamos usted y yo. Porque cuando no estamos en Cristo, nuestros pensamientos están pensando en construir riquezas, en hacer fama. Hoy, en estos tiempos, he sabido de muchas historias de personas que mueren. Todo lo que hicieron y por lo que trabajaron. Yo les pregunto ahora, si usted conoce a alguien, eso que dejó de herencia, de patrimonio, ¿usted se dio cuenta si se lo llevó? Pero la decisión que pudo haber tomado de seguir al único que le prometió resucitarlo en los días primeros, eso nadie se lo va a quitar en esta ni en la próxima vida. Quiero que entienda esto, porque son decisiones que tienen trascendencia eterna. La decisión que usted tome en este momento, en esta vida, va a trascender en la próxima vida. Así de sencillo. El carcelero de Filipos, al ver el poder de Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué somos salvos también? Porque hay una relación y un vínculo que Dios ha establecido a través de Cristo, y esa es la salvación. Por eso somos santos, porque hemos sido apartados, porque estamos sujetos a la voluntad, porque nuestros pensamientos le pertenecen a Él, porque aún ni la palabra hemos dicho y Él ya la conoce, porque hemos sido salvos. Hay una relación, la palabra dice una relación cercana en Cristo. Si usted ha tomado esa decisión de vivir en Cristo, usted es de Él. Yo sé que aquí dicen, los que están casados dicen, ella es mía, es mi esposa, sí, pero los dos son de Cristo. Ella es de Cristo, por eso la tienen que cuidar, respetar y honrar, porque es de Cristo. Y usted también, hermana, tiene que honrar y respetar a la persona que tiene al lado, porque Él es de Cristo, aun cuando usted prometió serle fiel, porque su eternidad ya ha sido comprada. ¿Dónde vemos esta relación? Cuando usted tenga tiempo puede ir a Juan número 15, cuando dice: si permanecen en mí, harán grandes cosas, cuando se refiere a la metáfora de la vid. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si permanecen en mí, nadie se perderá. Nadie.
pero siempre y cuando estemos ¿en qué? ¿En el anciano, en el pastor, en el líder? No, cuando estemos en Cristo. En Cristo. Así es como se está dirigiendo Pablo a estos hermanos y hermanas de la iglesia de Filipo, por una sencilla razón, porque sus obras demuestran que verdaderamente ellos estaban en Cristo. No es una iglesia conflictiva como las otras iglesias. Usted cuando lee el Apocalipsis o cuando lee la carta a los Gálatas se dirige como insensato, se dirige con otras palabras. Pero esta carta de los Filipenses es una iglesia que inclusive, le vuelvo a repetir, sostuvo la obra misionera de parte de los filipenses. Estar en Cristo es una unidad con Él. Todos los santos les está escribiendo, pero no solamente a los santos de Filipo, a los santos que trascienden a esta era, a usted, a mí. Por eso su carta tiene trascendencia, porque por ser inspirada por Dios, es escrita en un tiempo donde usted tiene que reflexionar ahora la santidad que está viviendo. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿En el internet? ¿En el novio, la novia? ¿En la carrera? Y no quiero decir que con esto usted se desafane. Usted haga todo lo posible por ser una persona ilustre, educada, cortés, amable, que no le falte nada a su familia, a sus hijos, déles educación, adelante. Pero por sobre todas estas cosas, la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿En Cristo? Porque para poder presentarse aprobados delante de Dios, requerimos no más cosas que una: estar en Cristo. Y la señal de que hemos sido o que estamos en Cristo es porque nuestro estilo de vida demuestra obediencia. Hijos, ¿su estilo de vida demuestra obediencia si algún hermano de la iglesia les visita? Esposos, me dirijo a los varones. Si algún anciano, si algún diácono, algún líder visitaría su casa, ¿demostrarían usted varón, que con su trato está en Cristo, con su trato a su esposa? ¿Sería visible? ¿Sería visible que la forma en la que usted ha sido separado en sus pensamientos demuestre eso? En una plática y en una conversación con alguien podemos saber si está en Cristo. Desde luego que podemos darnos cuenta. Así como cuando usted está hablando con un mecánico, se puede dar cuenta que conoce de mecánica. Así cuando usted está hablando con un obrero, cuando está hablando con un arquitecto, puede darse cuenta que es un obrero, un arquitecto, un contador. Así nosotros también manifestamos en la forma de nuestros pensamientos si estamos en Cristo o no. Sencillo. Porque esta carta está dirigida a ellos, a los que están en Cristo, y no cualquier cristiano. Cualquier cristino, iba a decir, que es la palabra de moda ahorita. No son cristianos, son cristinos. A esto se dirige. Y dice también el mismo versículo 1: a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con sus obispos y diáconos. Con sus obispos y diáconos. Y aquí es una pequeña recordatorio a todos los que ejercemos liderazgo, como los ancianos y los diáconos. El liderazgo está conjuntamente con nosotros, no debajo de nosotros. Hemos sido llamados como obispos, como ancianos, como diáconos, no para enseñorearnos de la iglesia, sino para estar con ella, para presidirla y para servirla. Por eso estas palabras de Pablo cuando dice a esta iglesia, a todos los cristianos que se encuentran con sus líderes, no que están debajo de sus líderes, porque el trabajo de la iglesia, todos somos igual delante de Dios. Claro, la responsabilidad es mayor para los que predican la palabra, para nosotros y para los que sirven. Para eso estamos, no para poner a la iglesia por debajo de nosotros, sino para estar en el frente de ella, presidiéndola, guiándola por la sana doctrina. Me explico.
Jóvenes, cuando nosotros les llamamos a la observación, cuando les decimos alguna cosa, no es que nos estamos enseñoreando de ustedes, creyéndonos superiores que ustedes, sino la labor principal es guiarla, impedir que la falsa doctrina entre a la iglesia. Y no es tarea fácil. Por eso aquí en algún momento estuvieron de moda los encuentros y nosotros no aprobamos los encuentros, porque lo que se enseña en los encuentros no es doctrina bíblica. Son prácticas de vudú, que pongas tu pecado en una lista, lo amarres y lo tires a un fuego. Eso es budismo. Y la iglesia, Emanuel, tuvo que luchar en su tiempo contra esas prácticas. Por eso presiden los hombres sabios, los hombres conocedores de la Escritura. Y por eso debemos de capacitar a nuevas generaciones para que estas nuevas generaciones estén en Cristo enseñándole a la iglesia. Porque si no están en Cristo, ¿qué futuro nos espera? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Verdad, jóvenes? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Esa es la razón, queridos hermanos. No me va a dar más tiempo para abundar sobre la carta, pero verdaderamente con estos primeros 2 versículos debemos entender algo que Pablo quería decirle a esa iglesia, que su estancia en Cristo le va a producir una santidad, no cualquier santidad, una santidad especial, y esa santidad es la que nos permite ser no mejores a los de afuera, diferentes. De tal manera que Pablo pudo vivir presiones, obstáculos. Mire, yo estoy sorprendido cuando leí la carta, porque yo no sabía que Pablo había escrito una carta en prisión. Y debe ser difícil darle aliento a una persona estando en tribulación. O sea, es como si usted está pasando por una prueba y usted quiere alentar a otra persona que está en prueba. ¿Cómo? Es difícil una persona que tiene una enfermedad terminal decirle a otra que está enferma que espere en Dios. ¿Sabe por qué podemos hacerlo? Porque estamos en Cristo. ¿Sabe por qué lo hizo Pablo? Porque vio grandes milagros, porque Dios es real. La prueba que tú estés pasando en estos momentos, que sea tu cárcel, aún tu misma familia puede ser que sea un caos en estos momentos. Dios te dice que sigas alentando, que esperes, pero alientes a otros. No puedes claudicar en las pruebas, hermano, no puedes claudicar. Pablo no claudicaba, Claudio no renunciaba, al contrario, escribía esas hermosas cartas que hoy son para nosotros de gran bendición, de gran aliento. No sé si me explico. No estamos derrotados, no hay forma que se nos derrote, porque estamos en Cristo, porque Él venció la muerte, porque Él nos ha prometido vida eterna, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso su vida no puede ser derrotada, aún con cualquier prueba que usted esté pasando. Olvide renunciar al cristianismo. Si usted está en Cristo, usted estará dispuesto a padecer a causa de Cristo. Traiciones de amigos, traiciones de esposos, esposas, de hijos que ni siquiera a veces son responsables con sus padres. Pero no solamente eso, aliente a otros. ¿Por qué? Porque no seguimos a Dios por lo que Él nos da, seguimos a Dios por lo que Él es. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda humillación, de que nos rindamos a Él. Por eso vivimos a veces derrotados, porque nuestro testimonio se basa en lo que tenemos, y si no tenemos, no hay testimonio. No hay. Pero el enfoque es mal, porque debemos llamar a las personas a venir a Cristo, porque Él es digno, más digno que cualquier persona y cosa creada. Porque es bueno, misericordioso, porque es grande, bondadoso, porque es amoroso, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo hablar por las cosas que no tengo, porque Dios sabe por qué no las tengo. Pero te puedo decir por las cosas que tengo, y tengo vida eterna, y tengo poder en Cristo Jesús. ¿Me explico?
Seamos una iglesia victoriosa, una iglesia aprobada por Dios, que los conflictos internos no nos van a dividir, ¿verdad? No nos deben de dividir los conflictos, nos deben de acercar a Dios. Debemos de buscar a Dios porque algo estamos haciendo mal. Y cuando encontremos a Dios, vamos a dar gracias. Si tú estás aquí y no conoces acerca de este Dios, yo no te puedo decir que no vas a padecer. Pablo padeció a causa del Evangelio, pero a pesar de las pruebas de Pablo, Pablo fue inmensamente feliz en Cristo Jesús. Tanto que usted lee Hechos 16, dice que en la prisión estaba cantando himnos. En medio de la tristeza usted cante alabanzas, porque es muy probable que pronto los cimientos de esa prisión tiemblen y usted sea libre. ¿Me explico? Libre de miedo, libre de angustia. No sé si libre de deudas, que tanto deba, pero pues va a ser libre de la angustia. ¿Me explico? Hermanos, el llamado es a ser aprobados en Cristo Jesús, siendo victoriosos, porque Él ya pagó nuestra deuda. Usted solo responda. Quiero pedirle que se ponga en pie. Si alguien quiere pasar para traer aquí al frente sus cargas de Dios, quiere traer